¿Qué tal? Espero se encuentren bien. Entonces vamos a darle continuidad a esta asignatura, Biología Celular y Bioquímica, dentro del aspecto de la integración del metabolismo. En esta ocasión vamos a abordar diferentes entidades o diferentes situaciones metabólicas en las que logramos encontrar el cuerpo. Y uno de los objetivos que se nos mencionan para esta semana es comprender los fenómenos metabólicos subyacentes al estado de ayuno, postprandio y ejercicio, que son los que vamos a abordar en estos momentos, y que son diferentes situaciones, tanto metabólicas y fisiológicas, en el cual podemos encontrar o diferenciar a nuestro cuerpo en un momento dado. Desde este punto de vista, entonces, vamos a mencionar los estados metabólicos del consumo energético, es decir, obtenemos energía, pero también se consume, como hemos estado mencionando, y aquí podemos diferenciar diferentes estadios. Uno de ellos es el prandial, es decir, cuando estamos ingiriendo alimento. ¿Sí? Nosotros obtenemos a través de la alimentación hidratos de carbono, proteínas y lípidos, se hallan diferentes procesos, entre ellos, por ejemplo, la masticación, la digestión, y posteriormente a nivel digestivo, a nivel del intestino delgado, la absorción, ¿sí? Ya que son escindidos, ya que se han obtenido moléculas de menor tamaño o del tamaño adecuado para que puedan pasar a la circulación. Entonces estamos en un estado prandial. Posteriormente a esto, ya que se absorbió estos compuestos, estas moléculas a nivel del sistema digestivo en el intestino delgado y pasan a la circulación, como estamos señalando aquí en la imagen, entonces vamos ingresando a otro estadio, a otro estado metabólico que conocemos como el absortivo. Cabe mencionar que estos procesos no son tajantes para darnos a entender. O sea, se van dando de manera progresiva, no sustituye uno al otro de una manera muy abrupta, ¿no? Se van llevando de manera adecuada, progresiva, para entrar de un estadio al otro, y que se pueden diferenciar. Y en este caso, en el estado absortivo, que es el postprandial, después de este estado prandial, bueno, pues entonces los nutrientes van por la circulación y son consumidos a nivel celular, ¿no? Son consumidos por nuestros tejidos, de tal manera que son metabolizados. Y una vez que esto sucede, pues empieza a haber una disminución de estos nutrientes a nivel circulatorio, como es de esperarse. Cuando está en este estado el organismo, entonces entramos a otro proceso que es el posabsortivo, donde precisamente donde ya existe una disminución de estos nutrientes, ya no hay sustratos, ya no hay de dónde consumirlos, ya la materia prima ha disminuido, entonces el organismo echa a andar otros mecanismos compensatorios, ¿sí? Donde se empieza a utilizar los depósitos, ¿sí? Que tenemos en el organismo, en las células, de manera que vamos a obtener a través de estos mecanismos energía nuevamente, ¿sí? Para que el cuerpo siga funcionando y nuestro organismo también se mantenga en un estado adecuado. Cuando entramos en esta situación del estado metabólico posabsortivo, digamos que para identificarlo es cuando estamos entre comidas, y entre más pase el tiempo, entonces se va prolongando este estado metabólico posabsortivo, se siguen echando a andar mecanismos para la utilización de depósitos y obtener energía, y cuando es más de 8 horas o a partir de 8 horas o más, entonces entramos en un periodo de ayuno, ¿sí? Y el ayuno puede prolongarse, puede ser un ayuno de 10 horas, de 12 horas, hasta de días. Y el cuerpo está tratando de compensar esa disminución de nutrientes, ¿de acuerdo? Porque ya no estamos consumiendo alimento, ¿sí? Ya no estamos nosotros generando ese estado prandial para pasar al estado absortivo o postprandial, ¿sí? No se ha ingerido nada y entonces el cuerpo está tratando de compensar ese estado de ayuno, que va dependiendo precisamente también del tiempo. Hay un ayuno inmediato, que es de 8 horas, pero hay un ayuno que es muy prolongado, hasta de días. Bien, ahora otro también estado metabólico en el que podemos encontrarnos es en el estado metabólico cuando estamos haciendo ejercicio, que también lo vamos a platicar. Entonces, de manera práctica, pues vamos a tener estos estados metabólicos que podemos diferenciar. Vamos a abordar el absortivo, el posabsortivo y el ejercicio a continuación. Bien,
Desde este punto de vista, entonces, desde el estado metabólico absortivo, que es el postprandial, cuando ya en esta imagen pues, lo estamos viendo, cuando ingerimos un alimento, ¿de acuerdo? Y también ya está en juego aquí el sistema digestivo, como estoy señalando aquí en la imagen. Existen diferentes mecanismos de estimulación que van a llegar aquí a la célula beta del páncreas. Entonces, la distensión de la pared del tubo digestivo se da porque hay receptores, ¿sí? Al estiramiento en la mucosa del tubo digestivo, y estas neuronas sensitivas integran la información en el sistema nervioso central, sobre todo a nivel vulvar, a nivel del bulbo, y hay eferencia, ¿sí? O sea, hay una respuesta a este estímulo y van a estimular a la célula beta del páncreas para la secreción de insulina, como lo vamos a ver en otra imagen más adelante. Pero también la presencia de carbohidratos ahí en la luz gastrointestinal o en la luz sobre todo del intestino delgado, estimula a las células endocrinas. Hay células endocrinas que van a secretar al GLP-1, que es el péptido semejante al glucagón 1, y al péptido inhibidor gástrico, al GIP. Estas hormonas que se producen o se sintetizan ahí y se estimulan a nivel local, como lo acabo de mencionar, también van a generar sobre las células beta del páncreas una retroalimentación positiva para la secreción de insulina. Y asimismo, los niveles de glucosa plasmática, es decir, una vez que ya se llevó la absorción de esos nutrientes, que es la glucosa y los aminoácidos, el aumento o la presencia de estos compuestos, de estas moléculas, estimulan también a las células beta del páncreas para la secreción de insulina. Cabe mencionar que el aumento de glucosa plasmática inhiben en las células alfa del páncreas que secretan glucagón, que eso lo vamos a abordar un poquito más adelante, y ahorita nos vamos a abordar aquí a la secreción de insulina. Y bueno, ¿cómo se lleva a cabo esto? Aquí vamos a ver entonces en esta imagen está representada una célula beta del páncreas. La célula beta, como ustedes pueden ver, tiene diferentes receptores, ¿sí? Aquí lo estoy señalando como las sincretinas, que las sincretinas son consideradas hormonas como las que acabo de mencionar, el HIP, GIP y GLP-1, y también hay receptores muscarínicos para la acetilcolina, y existe un transportador de glucosa que en este caso es el GLUT2, ¿sí? El GLUT2 ya está en la membrana de nuestra célula beta del páncreas y entonces genera permeabilidad para la glucosa que acabamos de ingerir. La glucosa ingresa a la célula y a través de la glucosinasa fosforila esta glucosa. Obtenemos glucosa 6-fosfato y entonces se va por la vía, en este caso que se está señalando, aeróbica, ¿sí? de la glucólisis, se va a la mitocondria y obtenemos ATP, como ya sabemos. Este ATP va a influir sobre un canal de potasio que es sensible a esta molécula, de tal manera que se va a se cierra este canal de potasio sensible a ATP y va a provocar que aumente el potasio intracelular. Esto genera la apertura de canales dependientes de voltaje que tenemos en la membrana de la célula beta, y entonces el calcio extracelular, ¿de acuerdo?, va a ingresar, ¿sí? Ingresa a la célula y esto estimula a los gránulos secretores de insulina que ya están previamente presentes aquí ya en el citoplasma celular de la célula beta, y entonces se secreta la insulina a través, ¿sí?, del ingreso de este calcio extracelular al medio intracelular. Esa es una manera en la cual a través de la glucosa se estimula la secreción de insulina. Pero también tenemos entonces aquí a los receptores, ¿sí?, para las sincretinas, y entonces el calcio que nosotros tenemos a nivel extracelular, ¿sí?, que ha ingresado a la célula, perfecto, a través del AMP cíclico que se estimula por proteínas G de membrana a través de estas sincretinas y su receptor, bueno, pues van a favorecer entonces que se secrete la insulina, ¿sí?, influyendo en el calcio intracelular. Y la acetilcolina, que estimula su receptor muscarínico, también va a tener este efecto, sobre todo en el calcio que está depositado o que se encuentra dentro del retículo endoplásmico y que entonces genera que salga de esta cisterna, por llamarla así,
y entonces se estimule a través del calcio la secreción de los gránulos de insulina, y la insulina, pues obviamente ya fuera de la célula beta, ya en la circulación, va a estimular a otros órganos que tengan su receptor, un receptor para insulina. De esta manera vemos que hay diferentes vías para la secreción de insulina. Por otro lado, entonces, cuando la insulina pues ya está en la circulación, va a estimular el hígado de alguna manera, lo vamos a ver un poquito más adelante, para que se lleve a cabo glucólisis, lipogénesis y síntesis de proteínas. Y en el caso de la insulina a nivel del tejido adiposo y del músculo, va a generar la permeabilidad de glucosa hacia al interior de sus células, de las células de estos tejidos que he mencionado. Cuando es utilizado entonces este sustrato, ya la glucosa, bueno, este nutriente va disminuyendo a nivel sanguíneo, disminuye la glucosa plasmática, y entonces entramos a otro proceso, ¿no? Que ya sería la fase post-absortiva, cuando hay una disminución ya de esta glucosa y se echan a andar otros mecanismos compensatorios para obtener nuevamente glucosa, como lo vamos a ver en otras diapositivas. Bien, ahora, siguiendo en este estado absortivo y retomando y influyendo sobre las células musculares y el tejido adiposo, aquí en la imagen podemos ver que tienen a esta proteína transportadora GLUT4, está inactiva, se necesita activar. Aquí vemos al receptor para la insulina, aquí lo podemos nosotros ver que está circulado en rojo, y aquí está nuestro receptor para insulina. Cuando entonces la insulina estimula a su receptor, se echan a andar diferentes mecanismos para que esta vesícula, ¿sí?, esta proteína transportadora que está inactiva, que está dormida en el citoplasma, bueno, vaya hacia la membrana celular para que sea permeable esta membrana, esta célula, a la glucosa, como lo vamos a ver a continuación en esta imagen. Y entonces aquí podemos observar a la insulina que está estimulando a su receptor. Se echan a andar una serie de transducciones de señales, fosforilaciones, para que se genere entonces energía y señalización para que este GLUT4 que está en el citoplasma se estimule y viaje o se trasloque por esta situación que les comento a la membrana de la célula. Y esto va a generar una permeabilidad entonces de la glucosa extracelular hacia dentro de nuestra célula. Se genera este pase de glucosa dentro de la célula, y entonces se metaboliza la glucosa que está ingresando a través de este proceso. Entonces, en este caso se requiere de este transportador de glucosa o esa proteína que va a generar permeabilidad en la membrana de la célula, que es GLUT4. Este GLUT4 depende de la insulina, como lo acabamos de ver. No así otros GLUT, como acabamos de mencionar, en el caso de la célula beta del páncreas, que es GLUT2. Bien, y tenemos entonces que a nivel del hígado, también la insulina tiene su receptor, como lo vemos aquí en la imagen. ¿Sí? Solo que sucede que en el hepatocito, en el hígado, no existe GLUT4, tenemos GLUT2, y el GLUT2, como en el caso de la célula beta del páncreas, ya está en la membrana celular. Esto genera que entonces sea permeable la glucosa, ahí está ingresando sin necesidad, ¿sí?, de la insulina, ¿de acuerdo? Porque aquí no tenemos GLUT4, aquí tenemos GLUT2. ¿Qué va a generar la insulina entonces en el hepatocito, aquí en el hígado? Pues bueno, va a generar que la cascada de señalizaciones que acabamos de mencionar y se lleven a cabo, y entonces estimulen a la exocinasa, ¿sí?, esta enzima que va a fosforilar a nuestra glucosa para convertirla en glucosa 6-fosfato y garantizar entonces que se vaya por las vías de la glucólisis, y de esta manera contribuye a que este proceso se lleve a cabo, ¿sí?, a través de este proceso de la estimulación de la exocinasa, y nuestro hepatocito ya tiene el GLUT2 que no requiere que sea estimulado por la insulina para que ingrese glucosa dentro de esta célula. Bien, ahora, esto sucede algo semejante en el cerebro, ¿sí? En nuestro sistema nervioso central existen GLUT1 y GLUT3 que no son insulino requirientes, no requieren de insulina, y entonces son canales o generan permeabilidad en la membrana celular, ¿sí?, de nuestras neuronas o del tejido nervioso para que ingrese glucosa sin la necesidad
de insulina, ¿sí? Entonces estos receptores GLUT1 y GLUT3 son los que predominan en el cerebro. Bien, entonces ahora hablando del estado posabsortivo, una vez que ya se consumieron los nutrientes, ¿verdad?, como hemos mencionado, y se van a cabo diferentes procesos metabólicos en la célula, bueno, pues entonces aquí está la imagen, tenemos disminuida la glucosa plasmática. Esto va a generar una estimulación de las células alfa del páncreas que secretan glucagón. También la presencia de aminoácidos en la sangre, ¿sí?, provocan o estimulan a las células alfa del páncreas y entonces se secreta glucagón a la circulación. Y el glucagón pues va a tener efectos sobre diferentes órganos. En este caso sobre el hígado va a tener un efecto de glucogenólisis, o sea, se va a obtener glucosa a partir del almacén de glucógeno que tenga el hígado, ¿sí? Pero también se van a ver otros procesos como la gluconeogénesis que hemos mencionado, ¿sí?, donde el lactato, el piruvato y los aminoácidos de las células musculares y los ácidos grasos del tejido adiposo, bueno, van a contribuir para la obtención entonces de glucosa. En el caso de los ácidos grasos, también se utilizan, que están almacenados en forma de triglicéridos en el tejido adiposo, cuando la hipoglicemia es prolongada, o sea, en ese ayuno prolongado, y a través de la beta oxidación para la obtención de energía, ¿sí?, se van a producir cuerpos cetónicos, y esos cuerpos cetónicos, ¿sí?, se pueden ir al sistema nervioso central, hacia el encéfalo, y entonces el cerebro ocupa la glucosa plasmática, ¿sí?, que se genera a través de la glucogenólisis y la gluconeogénesis y los cuerpos cetónicos para que sigan funcionando, ¿no? Sobre todo el cerebro, que es el primero que resiente esta situación de disminución de nutrientes. Entonces es el primero que los empieza a ocupar. En este proceso, bueno, pues aquí tenemos entonces a la imagen un hepatocito donde la insulina es baja, ¿sí?, y entonces se echan a otro mecanismo como vimos, que es la gluconeogénesis y la glucogenólisis, y entonces aquí tenemos ya nuestras moléculas de glucosa, ¿no?, dentro del hepatocito, que es una cantidad alta, elevada, y entonces los transportadores que habíamos hablado, estos receptores para glucosa, que en un inicio nos habían ayudado al ingreso de glucosa del medio extracelular hacia el interior de la célula, aquí van a ayudarnos para el proceso contrario. La glucosa intracelular sale de la célula y se va al espacio extracelular, y esta glucosa pues es utilizada entonces por los tejidos que así lo requieren en este proceso del estado posabsortivo, y si es muy prolongado como se ha mencionado, pues entonces estaremos en un periodo de ayuno y se lleva a cabo estos procesos compensatorios que estamos mencionando. Bien, en este estado posabsortivo y en la imagen como vemos, pues interaccionan entonces diferentes órganos, sistemas, como ya lo hemos mencionado, donde a través de procesos como la glucogenólisis, que es la obtención de glucosa, ¿sí?, a través de estos depósitos de glucógeno en el hígado, obtenemos la glucosa, ¿de acuerdo? Y esta glucosa, pues lo principal es que se vaya al cerebro, ¿no? Ahí se va a ocupar de inmediato, y otros órganos también, otros tejidos, como el músculo, por ejemplo, o algunas otras células del organismo que lo requieran. Entonces, a través de la glucogénesis obtenemos esta fuente energética o este nutriente, glucosa. Pero también ya hemos mencionado la gluconeogénesis, ¿no?, que a través de los depósitos de triglicéridos que están en el tejido adiposo se obtienen ácidos grasos libres y glicerol, y el glicerol se va hacia la gluconeogénesis y en el hígado se obtiene glucosa, ¿sí? Asimismo, también hemos hablado de la beta oxidación, que se va a cabo de los ácidos grasos libres, ¿de acuerdo? Se obtienen cuerpos cetónicos, y como mencionamos, los cuerpos cetónicos se van entonces al cerebro para ser utilizados y obtener ese sustrato para la obtención de energía. Y en el caso del músculo, sabemos que a través de la gluconeogénesis, ¿sí?, que se obtiene a través el sustrato sería el piruvato o el lactato, que es a través de la glucólisis anaeróbica en el músculo. Bueno, el lactato viaja, se va al hígado y obtenemos a través de la gluconeogénesis glucosa. También así los aminoácidos, que estamos hablando del ciclo de Cori en este caso, ¿sí?, al mencionar lactato,
al mencionar aminoácidos para obtención de glucosa. Y recordemos que también el glucógeno que está en el músculo no sale del músculo, ¿sí? Entonces el glucógeno que está aquí se lleva a cabo una glucogenólisis a nivel muscular, ¿sí? Se obtiene glucosa, se obtiene piruvato, y este piruvato pues también puede ir entonces al hígado, ¿sí? Para ser ocupado o utilizado y obtener glucosa. Y entonces aquí vemos la interacción entre diferentes órganos, ¿sí? Diferentes tejidos, para mantener este estado posabsortivo de una manera estable, y que existan los sustratos necesarios para obtención de energía que requieran cada uno de los órganos, aparatos o sistemas de nuestro organismo. Entonces ahora, en esta imagen podemos observar, ¿sí? O comparar el estado absortivo o postprandial y el estado posabsortivo, donde predomina aquí en una de ellas, en estos estados, ya sea la hormona insulina o la hormona glucagón. En esta imagen podemos ver en una balanza lo que respecta al estado absortivo, que predomina la insulina. No es que se produzca de manera abrupta, sino se va generando de manera paulatina. Por eso vemos esta especie de balanza, donde ya, bueno, el glucagón no es necesario o no se produce de manera importante, pero sí la insulina, para que entonces exista una oxidación de glucosa, una síntesis de glucógeno, síntesis de grasas y síntesis de proteínas, en este estado absortivo, donde encontramos también los periodos de ayuno, pues predomina el glucagón, ¿sí? Y disminuye precisamente la insulina. Entonces predomina el glucagón para que se lleve a cabo glucogenólisis, gluconeogénesis y la cetogénesis, ¿no? La utilización de estos cuerpos cetónicos a nivel del sistema nervioso central para la obtención de energía. Perfecto. Ahora, hablando del ejercicio, abordando este tema, bueno, dentro de la definición de ejercicio a través de la OMS, tenemos que definen a la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Bien, entonces, la actividad física es cualquier movimiento, ¿de acuerdo? Obviamente involucra el músculo esquelético y se requiere energía para estos movimientos o para este movimiento. De tal manera que el ejercicio como tal es una actividad física, ¿sí? O sea, esta contracción, este movimiento muscular, pero planificado, estructurado y repetitivo con un objetivo, ¿sí? O sea, debe haber un objetivo o una planificación en esta situación, y entonces, bueno, ya entramos dentro de este proceso o concepto de ejercicio. El ejercicio involucra la contracción del músculo, como hemos mencionado, el músculo esquelético, y requiere de energía para este proceso. Entonces, bueno, existen diferentes fuentes de energía para que tengamos esta producción de trabajo muscular, y las conocemos como fuentes de energía para este trabajo muscular, y podemos diferenciar por lo menos tres vías, que es la vía de la fosfocreatina, la vía de la glucólisis anaeróbica y la vía de la glucólisis aeróbica. El objetivo común es la obtención de ATP. Cada una de ellas tiene sus limitantes, tiene sus características, pero ese es el objetivo principal, para entonces utilizar este ATP, ¿de acuerdo? Y se pueda reciclar, porque al utilizarlo pues vamos a obtener moléculas de ADP o de AMP, ¿de acuerdo? Y se vuelve a reciclar, y eso se requiere para la contracción y el trabajo muscular. Hablando desde este punto de vista, entonces en esta imagen, ¿sí?, podemos ver la interacción en estos procesos. Entonces nosotros empezamos con el ejercicio, ¿no? Empezamos a utilizar nuestros músculos, y lo primero que se va a ocupar es el ATP, que ya está aquí en el músculo, que ya se encuentra, y entonces se utiliza para la contracción, pero también para la relajación. O sea, se requiere ATP o energía para los dos procesos, tanto de contracción como relajación muscular. Entonces se utiliza este ATP de manera inmediata, vamos a obtener moléculas de ADP, y se tiene que reciclar, ¿verdad? Se tiene que volver a ocupar este ADP y el fosfato inorgánico que quedó libre para producir energía, y es ahí donde entra entonces el sistema de la fosfocreatina que aquí tenemos, ¿de acuerdo? Entonces el sistema fosfocreatina genera otra vez la producción de ATP, y cíclicamente se está ocupando hasta que se acaba esta reserva, porque también tiene sus limitantes. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Desde este punto de vista también sabemos que entonces tenemos otra fuente de energía, como es la glucosa, ¿sí? Entonces la glucosa podemos obtenerla precisamente del glucógeno que está aquí en el tejido muscular,
pero también tenemos glucosa en la circulación. Y esta glucosa proviene de los alimentos que hemos ingerido, pero también puede provenir de la glucosa hepática a través de la glucogenólisis, ¿sí? de la utilización del glucógeno hepático. Y entonces de esta manera obtenemos la glucosa, y la glucosa pues tiene diferentes vías, como por ejemplo es la anaeróbica que estamos viendo ahorita, y se obtiene el lactato, ¿sí? En este proceso pues también obtenemos pocas moléculas de ATP, pero el lactato puede irse a través de lo que conocemos como el ciclo de Cori, ¿sí? y se va al hígado, y a través de la gluconeogénesis, obtención de glucosa por otros sustratos diferentes a los carbohidratos, en este caso el lactato, pues vamos a obtener glucosa. Y también los aminoácidos, ¿sí? Recuerden que los aminoácidos también nos pueden generar a través de gluconeogénesis glucosa, y entonces estarlo ocupando como sustrato, ¿verdad? Para la producción de energía. Y por otro lado también tenemos la glucólisis aeróbica, ¿sí? Ya hemos hablado de ella. Y aquí se involucra, pues bueno, ya sabemos, a nivel mitocondrial, la fosforilación oxidativa previo al ciclo de Krebs, ¿sí? Y entonces también se ocupa oxígeno, y este oxígeno pues ya involucra entonces al sistema respiratorio, ¿verdad? Para que a través de la hematosis que se lleva a nivel pulmonar, entonces se transporten los gases, en este caso oxígeno, y sea ocupado a nivel celular, ¿sí? Y va a depender mucho de la cantidad de oxígeno para que se lleve a cabo este proceso y obtengamos entonces pues ATP, obtengamos energía. Y por otro lado también los ácidos grasos, ¿sí? Que se obtienen o que están almacenados en forma de triglicéridos también en el tejido muscular, pero también acá en el tejido adiposo, son ocupados, ¿sí? Para que a través de la glucólisis aeróbica tengamos producción energética, producción de ATP. Y entonces tenemos diferentes fuentes o estados metabólicos para la obtención de energía, y que esta energía sea ocupada y se esté reciclando hasta que, bueno, tengamos cierto límite o se agoten estos procesos, como lo vamos a ver ahorita en esta diapositiva, en esta imagen, ya que cuentan con ciertas características estas vías, estas fuentes de energía. Entonces tenemos a la vía de la fosfocreatina, que normalmente nos genera un trabajo considerado en tiempo de 8 a 10 segundos, o sea, es un tiempo corto y se utiliza para movimientos rápidos, intensos, ¿verdad? Después la glucólisis anaeróbica, que genera un tiempo de trabajo muscular de 1.3 a 1.6 minutos, o sea, nos genera esa energía para ese tiempo de trabajo, es un poquito más, pero también es corto. Y después la glucólisis aeróbica, una de sus características es que, bueno, nos puede dar un requerimiento o una fuente de energía que puede durar horas hasta que se agote, y eso depende de cada organismo. Depende del estado nutricional, depende del estado de entrenamiento, depende del ejercicio, o sea, hay muchas variantes, pero bueno, en general es algo de las características, que a través de la medición del tiempo que nos generan estas fuentes, pues las caracterizan a cada una de ellas. Y por otro lado también, en cuanto a la fuente de energía, cuando se genera una intensidad del ejercicio leve, entonces la fuente de energía depende más de las grasas o de los lípidos, y cuando es una intensidad de ejercicio alta depende más de la glucosa. Entonces hay ejercicios o hay movimientos que requieren de una intensidad leve y de una intensidad incluso moderada y alta, y entonces estamos nosotros circulando, por decirlo así, en esos estados de leve a moderado, de leve a alto, en una misma sesión de ejercicios. Entonces estamos utilizando estas fuentes de energía, tanto grasas como glucosa, en ese mismo tiempo, ¿no? Todo esto es simultáneo. A veces podemos pensar que se da por separado, pero no, todo eso es simultáneo y se va dando de acuerdo a las necesidades que tenga nuestro organismo. Bien, también en ese aspecto, una de las características del ejercicio, se incrementa hormonas como el glucagón, cortisol y catecolaminas, y asimismo la hormona del crecimiento. Y por otro lado, podemos ver entonces que el cortisol, las catecolaminas y la hormona del crecimiento promueven la conversión del almacenamiento de los lípidos en forma de triglicéridos hacia glicerol y ácidos grasos. Y esto, pues bueno, se va por la vía de la gluconeogénesis para obtener glucosa. Y el glucagón, las catecolaminas y el cortisol, ¿sí? Van a estimular a la glucogenólisis, ¿sí? La obtención de glucosa a través de esas reservas
que tenemos como glucógeno, en forma de glucógeno, sobre todo en hígado. Y entonces esta es una de las funciones que también ejerce el ejercicio a través de la producción en el incremento de estas hormonas. Y también otra de las características que tiene el ejercicio es que por un lado inhibe la secreción o va disminuyendo hasta inhibir totalmente la secreción de insulina dependiendo del tiempo y del tipo de ejercicio, hasta que, bueno, lo va disminuyendo y ya se suprime totalmente la secreción. Y por otro lado, la contracción como tal, ¿sí?, estimula la translocación de GLUT4 a la membrana celular independientemente de la insulina. O sea, aquí no se requiere de insulina para que el GLUT4 que se encuentra, en este caso en el músculo, se trasloque a la membrana celular y entonces ingrese la glucosa, como vemos ahorita en la imagen. Entonces aquí está nuestra célula muscular. La contracción muscular, como dijimos, pues de manera gradual y dependiendo del tiempo y conforme se vaya haciendo el trabajo, disminuye o se suprime la secreción de insulina. Pero por otro lado, la contracción muscular, a través de transducciones de señales aquí en procesos de fosforilación, en procesos de vías de segundo mensajero, incluso a nivel nuclear, ¿sí?, a través de estas vías estimula que el GLUT4 que se encuentra en el citoplasma de la célula, de acuerdo en este caso de la célula muscular, viaje y se trasloque a su membrana. Y entonces en la membrana, una vez que ya se encuentra aquí el GLUT4, genera permeabilidad de glucosa y la glucosa ingresa a nuestra célula muscular sin la necesidad de insulina. Y se ha visto en estudios que posteriormente genera un aumento de la sensibilidad del receptor para la insulina después del ejercicio, y entonces la insulina tenga un efecto sobre esta célula de una manera más adecuada y tenga un efecto regulador de la cantidad de glucosa extracelular, ¿sí?, para que ésta ingrese a la célula y entonces mantengamos este estado de equilibrio dinámico, esta homeostasis. Bien, entonces, bueno, pues aquí hemos mencionado diferentes procesos y estados metabólicos para mantener esta situación de homeostasis orgánica, y espero que esta información les haya sido de utilidad. Y bueno, pues quedo al pendiente de cualquier situación o duda. Muchas gracias por su atención. Saludos.